Bienvenidos una vez más a su canal de chismecito favorito, donde desmenuzamos las noticias del corazón, los dramas de la farándula turca y, por supuesto, todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo que tanto nos apasiona. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha encendido las redes sociales, un culebrón que ha escaldado a más de uno y que, sinceramente, nos tiene a todos al borde del asiento. Vamos a hablar de Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, y la sombra alargada que esto ha proyectado sobre la figura de Can Yaman. Sí, lo han oído bien. Demet y Oğuzhan, el matrimonio que destrozó a Can. Reacción imperdible. Antes de sumergirnos de lleno en este mar de emociones, quiero recordarles que activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho porque aquí encontrarán los mejores análisis, las primicias más jugosas y sobre todo, mucha, pero mucha diversión. No se lo pueden perder. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Un matrimonio que, al menos en la superficie, parecía sacado de un cuento de hadas. Dos personalidades queridas, talentosas y con un futuro brillante por delante. Su boda fue un evento mediático, una celebración del amor que acaparó titulares y generó miles de comentarios positivos. Pero como suele suceder, detrás de la fachada de perfección se escondían realidades mucho más complejas. Y hoy, vamos a desentrañar esas complejidades. Vamos a retroceder un poco en el tiempo. Para entender el impacto de este matrimonio en Can Yaman, es fundamental recordar la relación que él mantuvo con Demet. Erkenci Kuş, la serie que los catapultó a la fama internacional, no solo fue un éxito arrollador, sino que también encendió la chispa de un romance que traspasó la pantalla. La química entre Can y Demet era innegable. Las miradas, las sonrisas, la complicidad, todo apuntaba a que eran el uno para el otro. Los fans estaban enloquecidos, convencidos de que su amor era real y destinado a durar para siempre. Las redes sociales se inundaron de edits, fanfics y peticiones para que la pareja confirmara su relación. Era un fenómeno imparable, un torbellino de emociones que abarcó continentes. Recordemos las entrevistas, las apariciones públicas. Cada gesto, cada palabra, era analizado con lupa. La prensa rosa turca e internacional no les quitaba el ojo de encima. Los rumores de citas secretas, de escapadas románticas, se multiplicaban día a día. Y aunque ninguno de los dos confirmó abiertamente su relación durante un tiempo, las señales eran demasiado evidentes para ignorarlas. Había algo especial entre ellos, una conexión que iba más allá de la mera amistad o compañerismo profesional. Y entonces llegó la confirmación. ¡Aleluya! Los fans estallaron de alegría. El sueño se había hecho realidad. Can y Demet eran pareja, al menos públicamente. Las redes sociales se convirtieron en una fiesta, una celebración masiva del amor. Era la pareja del momento, la envidia de muchos y la inspiración de otros. Su relación parecía indestructible, un faro de esperanza en un mundo lleno de incertidumbre. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la burbuja de amor explotó. Los rumores de crisis comenzaron a circular, las agendas apretadas y la presión mediática hicieron mella en la relación. Finalmente la confirmación, Can y Demet habían roto. Una noticia que devastó a miles de fans que habían idealizado su romance. Fue como si el mundo se hubiera detenido por un instante. La decepción era palpable, el dolor evidente. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, de rabia incluso. ¿Cómo era posible que su cuento de hadas hubiera llegado a su fin? Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Algunos apuntaron a las diferencias de carácter, otros a las exigencias de sus carreras profesionales y otros, simplemente, a la presión mediática que les impidió llevar una vida normal. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Can y Demet tomaron caminos separados, dejando atrás un legado de amor y admiración que perdura hasta nuestros días. Tras la ruptura, Can Yaman se centró en su carrera internacional, protagonizando proyectos en Italia y España. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía. Parecía que cada uno había tomado caminos separados y que el romance había quedado en el pasado. Can se convirtió en un galán internacional, conquistando corazones con su carisma y talento. Demet, por su parte, se consolidó como una de las actrices más importantes de Turquía, protagonizando series y películas de gran éxito. Pero entonces apareció Oğuzhan Koç.
un reconocido cantante y actor turco que conquistó el corazón de Demet. Su relación avanzó rápidamente y, como ya sabemos, culminó en un matrimonio. Un matrimonio que inevitablemente reabrió viejas heridas y resucitó el fantasma de Can Yaman. La noticia del romance entre Demet y Oguzhan sorprendió a muchos. Algunos lo vieron como una oportunidad para que Demet rehiciera su vida, otros como una traición al recuerdo de Can Yaman. Pero lo cierto es que la relación avanzó a pasos agigantados, culminando en una boda de ensueño que acaparó todos los titulares. La boda fue un evento fastuoso, una celebración del amor en todo su esplendor. Asistieron numerosas celebridades del mundo del espectáculo turco, y la prensa rosa se volcó en cubrir cada detalle. Demet lucía radiante vestida de blanco y con una sonrisa que iluminaba todo el lugar. Oguzhan, por su parte, parecía el hombre más feliz del mundo, enamorado hasta las médulas de su flamante esposa. Pero, como ya hemos dicho, detrás de la fachada de perfección se escondían realidades mucho más complejas. Y es que el matrimonio de Demet y Oguzhan no estuvo exento de controversia, especialmente por la sombra que proyectó sobre la figura de Can Yaman. ¿Por qué decimos que el matrimonio de Demet y Oguzhan destrozó a Can? No estamos hablando de un desplante público ni de una declaración explosiva. Estamos hablando de un golpe emocional, de una sensación de pérdida y de una confrontación con la realidad. Estamos hablando del impacto psicológico que puede tener ver a la persona que amaste casarse con otra persona, especialmente cuando esa relación fue tan pública y mediática. Imaginen por un momento la situación de Can. Ver a la mujer que amó a la persona con la que compartió momentos inolvidables, casarse con otro hombre. Un hombre que además pertenece al mismo círculo social, al mismo ambiente artístico. Un hombre con el que seguramente se ha cruzado en eventos y alfombras rojas. Debe ser una experiencia agridulce, una mezcla de resignación, nostalgia y quizás, incluso, un poco de arrepentimiento. Es una situación que pondría a prueba la fortaleza emocional de cualquiera, especialmente si se trata de una figura pública que está constantemente expuesta al escrutinio de los medios y del público. Además, el matrimonio de Demet y Oguzhan avivó el fuego de la polémica en las redes sociales. Los fans de Erken Cikus se dividieron. Algunos apoyaban a Demet y le deseaban lo mejor en su matrimonio. Otros, en cambio, no podían olvidar a Can y criticaban la rapidez con la que Demet había rehecho su vida. Los comentarios, a menudo hirientes y desconsiderados, inundaron las redes sociales, creando un ambiente tóxico y polarizado. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los fans de Can y Demet se enfrentaban en una guerra sin cuartel. Se crearon hashtags para apoyar a cada uno de los actores, y los comentarios negativos y los ataques personales se multiplicaron exponencialmente. Pero la cosa no termina ahí. El matrimonio de Demet y Oguzhan también tuvo un impacto en la imagen pública de Can. Algunos medios de comunicación y algunos fans lo retrataron como el perdedor, el hombre que había sido abandonado por Demet. Una narrativa injusta y simplista que no tiene en cuenta la complejidad de las relaciones humanas. Can fue víctima de una campaña de desprestigio, donde se le acusaba de ser un hombre despechado y amargado. Se le comparaba constantemente con Oguzhan, resaltando supuestas diferencias en su personalidad y atractivo físico. Can, por supuesto, intentó mantenerse al margen de la polémica. En sus entrevistas y apariciones públicas, evitó hablar de Demet y Oguzhan, mostrando respeto y profesionalismo. Sin embargo, su silencio no hizo más que alimentar las especulaciones y los rumores. El silencio de Can fue interpretado de diferentes maneras. Algunos lo vieron como una señal de madurez y respeto, otros como una confirmación de su tristeza y amargura. Pero lo cierto es que Can optó por el silencio, evitando echar más leña al fuego y protegiendo su intimidad. Es importante destacar que Can Yaman ha demostrado ser un hombre maduro y resiliente. Ha superado la ruptura con Demet, ha construido una exitosa carrera internacional y ha encontrado la felicidad en otros aspectos de su vida. Pero es innegable que el matrimonio de Demet y Oguzhan removió viejos sentimientos y lo obligó a confrontar un pasado que quizás no había terminado de sanar. Can ha demostrado ser un hombre fuerte y capaz de superar los obstáculos que se le presentan en la vida. Ha sabido reinventarse y construir una carrera sólida y exitosa, tanto en Turquía como en el extranjero. Ahora bien, ¿por qué el matrimonio de Demet y Oguzhan generó tanta controversia? Creo que la respuesta radica en la idealización de las relaciones amorosas en el mundo del espectáculo.
Los fans a menudo proyectan sus propios deseos y fantasías en las parejas de la televisión. Cuando esas parejas se separan, la decepción es enorme y la necesidad de encontrar un culpable se vuelve irresistible. Los fans se sienten traicionados cuando sus parejas favoritas se separan, y buscan desesperadamente una explicación que les permita entender lo sucedido. En el caso de Can y Demet, la química en pantalla era tan fuerte que los fans se negaban a aceptar que su amor no era real. El matrimonio de Demet y Oguzhan fue un duro golpe para esa ilusión, una bofetada de realidad que muchos no pudieron digerir. Los fans se aferraron a la idea de que Can y Demet estaban destinados a estar juntos, y el matrimonio de Demet con Oguzhan fue visto como una injusticia, como un obstáculo que les impedía alcanzar su final feliz. Además, la cultura turca, como muchas otras culturas, tiene una fuerte tradición de romanticismo y de idealización del matrimonio. El matrimonio se percibe como un símbolo de estabilidad, de compromiso y de felicidad eterna. Cuando un matrimonio fracasa, o cuando una relación termina en matrimonio con otra persona, la decepción es aún mayor. En la cultura turca, el matrimonio es un evento sagrado, un compromiso de por vida que se celebra con gran pompa y solemnidad. Cuando un matrimonio se rompe, se considera un fracaso, una decepción que afecta a toda la familia. Pero más allá de las expectativas y las idealizaciones, es fundamental recordar que Demet Özdemir, Oguzhan Kok y Can Yaman son seres humanos. Tienen derecho a amar, a equivocarse, a rehacer sus vidas y a buscar la felicidad donde la encuentren. Juzgar sus decisiones y criticar sus elecciones es injusto y desconsiderado. Es importante recordar que las celebridades también son personas, con sentimientos y emociones. Tienen derecho a vivir sus vidas de la manera que consideren oportuna, sin tener que dar explicaciones a nadie. El matrimonio de Demet y Oguzhan, lamentablemente, no duró. A pesar de las apariencias y de las expectativas, su relación llegó a su fin. El anuncio de su divorcio sorprendió a muchos, pero también confirmó que las relaciones humanas son complejas y que no siempre es posible predecir el futuro. La noticia del divorcio de Demet y Oguzhan fue un shock para muchos. Algunos lo vieron como una confirmación de sus sospechas, otros como una tragedia. Pero lo cierto es que el matrimonio llegó a su fin, dejando tras de sí un rastro de dolor y decepción. ¿Qué significa esto para Can Yaman? No lo sabemos con certeza. Es posible que la noticia del divorcio de Demet y Oguzhan le haya generado sentimientos encontrados. Quizás haya sentido una pizca de alivio, o quizás haya revivido viejas heridas. Lo que sí sabemos es que Can Yaman es un hombre fuerte y que sabrá afrontar cualquier situación con madurez y profesionalismo. Can ha demostrado ser un hombre sabio y capaz de aprender de sus errores. Ha sabido seguir adelante con su vida, sin dejarse arrastrar por el pasado. La historia de Demet, Oguzhan y Can es un recordatorio de que la vida no es un cuento de hadas. Las relaciones amorosas son complejas, a menudo dolorosas, y no siempre tienen un final feliz. Pero también son una oportunidad para crecer, para aprender y para encontrar la felicidad en uno mismo. Es importante recordar que la felicidad no depende de tener una pareja, sino de estar en paz con uno mismo y de perseguir los sueños y metas que nos hacen sentir realizados. Y ahora, después de este análisis profundo y detallado, llegamos al final de nuestro vídeo. Hemos explorado el matrimonio de Demet Özdemir y Oguzhan Kok, el impacto que tuvo en la figura de Can Yaman y las razones por las que generó tanta controversia. Hemos visto cómo la idealización de las relaciones amorosas en el mundo del espectáculo puede llevar a expectativas irreales y a juicios injustos. Hemos analizado el impacto del divorcio en la vida de todos los involucrados, y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar las decisiones y la privacidad de las celebridades. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Recuerden que en este canal siempre encontrarán análisis objetivos, respetuosos y llenos de información sobre sus estrellas favoritas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que el matrimonio de Demet y Oguzhan realmente destrozó a Can? ¿O creen que es una exageración? ¿Qué opinan del divorcio? ¿Creen que Can Yaman volverá a encontrar el amor? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y conocer sus puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó,
que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Gracias por estar ahí, mi gente guapa. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es bueno, pero siempre con respeto. Hasta la próxima.